Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y cosas bonitas. Yo estoy súper emocionado porque hoy les traigo un vídeo que me han estado pidiendo muchísimo, y que además, me encanta porque tiene que ver con una de mis grandes pasiones, la fotografía. Como ya saben, la actuación es mi principal vocación, pero la fotografía es mi escape, mi forma de ver el mundo a través de otro lente literalmente. Y hoy, vamos a hablar de inspiración. ¿De dónde saco yo esas ideas, esas ganas de capturar momentos y convertirlos en algo especial? Y sí, como ya habrán adivinado por el título del vídeo, una gran parte de esa inspiración viene de Ande. Así que prepárense porque hoy les voy a contar cómo Ande Ercel, sí, ella, la talentosísima y bellísima Ande, se ha convertido en una de mis mayores musas fotográficas. Les voy a mostrar algunas de mis fotos favoritas, les voy a explicar por qué me inspiran y cómo su esencia, su energía, su forma de ser, influyen en mi trabajo detrás de la cámara. Pero antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper fácil. Solo tienen que darle clic al botoncito rojo que está por aquí abajo, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y así formarán parte de esta gran comunidad que estamos construyendo juntos. Vamos, anímense. Prometo que no se van a arrepentir. Bueno, ahora sí, manos a la obra. La fotografía, para mí, es mucho más que simplemente apretar un botón. Es capturar un instante, congelarlo en el tiempo y transmitir una emoción, una historia, un sentimiento. Es encontrar la belleza en lo cotidiano, en lo simple, en lo que a veces pasa desapercibido. Y Ande tiene la capacidad de hacer que todo a su alrededor brille. Recuerdo la primera vez que la fotografié. Estábamos en el set de Bueno, ya saben dónde guiño al público, y entre toma y toma, me la encontré sentada, leyendo un libro con el sol iluminando su rostro. Era una imagen tan serena, tan natural, tan perfecta, que no pude evitar sacar mi cámara y capturarla. Esa foto, hasta el día de hoy, sigue siendo una de mis favoritas. De hecho, incluso la imprimí en un lienzo enorme y ahora adorna una de las paredes de mi estudio. Cada vez que la veo, me recuerda la importancia de buscar la belleza en la simplicidad, de no forzar las cosas, de dejar que la luz natural haga su magia. En ese momento ni siquiera le pedí que posara. Simplemente capturé un instante genuino, una ventana a su mundo interior. No sé si es su mirada intensa, su sonrisa contagiosa, su elegancia innata o simplemente la forma en que se mueve, pero Ande tiene algo especial, algo que la convierte en una modelo excepcional, pero sobre todo, en una fuente inagotable de inspiración. Creo que parte de su atractivo radica en su autenticidad. No intenta ser alguien que no es. Se muestra tal cual es, con sus virtudes y sus imperfecciones. Y eso, en un mundo lleno de filtros y apariencias, es algo refrescante y admirable. Ella no posa, ella vive. Ella no actúa para la cámara, ella simplemente es. Y eso, para un fotógrafo, es un regalo. Es la oportunidad de capturar la verdadera esencia de una persona, su alma, su espíritu. Y eso es lo que yo intento hacer cada vez que la fotografío. Es como si la cámara se convirtiera en una extensión de mi propia alma, un medio para conectar con la suya y traducir esa conexión en una imagen tangible. Por ejemplo, hay una foto en particular que me encanta. La tomé durante un viaje que hicimos juntos. Estábamos caminando por una playa al atardecer, y Ande estaba descalza, con el pelo suelto, riendo mientras las olas la mojaban. La luz era mágica, el momento era perfecto y ella era simplemente radiante. En esa foto se puede ver su alegría, su libertad, su conexión con la naturaleza. Y para mí eso es lo que hace que una foto sea realmente especial, la capacidad de transmitir una emoción, de contar una historia, de conectar con el espectador. Recuerdo que ese día en particular, el cielo estaba pintado con colores increíbles, desde el naranja más intenso hasta el rosa más suave. Las olas rompían en la orilla con un sonido relajante y la brisa marina acariciaba nuestros rostros. Era un momento perfecto y Ande, con su sonrisa contagiosa, lo hizo aún más especial. Esa foto no es solo una imagen, es un recuerdo, una experiencia, una emoción congelada en el tiempo. Y no solo se trata de fotos en la playa o en lugares exóticos. Ande me inspira en todo momento, en cualquier lugar.
Incluso en las situaciones más cotidianas, ella encuentra la manera de hacer que la vida sea más bella, más interesante, más fotogénica. Creo que eso es porque ella tiene una forma única de ver el mundo. Ve la belleza donde otros solo ven lo ordinario. Encuentra la magia en los detalles. Y esa perspectiva, esa sensibilidad, es algo que me inspira profundamente. Recuerdo una vez que estábamos en casa, simplemente relajándonos, y Ande estaba sentada en el sofá, tejiendo. La luz que entraba por la ventana era suave y cálida, y la escena era tan hogareña, tan tranquila, tan perfecta, que no pude resistirme a tomarle una foto. En esa foto se puede ver su lado más tierno, más dulce, más relajado. Y para mí eso es lo que la hace tan fascinante, su capacidad de ser multifacética, de mostrar diferentes facetas de su personalidad. Esa foto en particular captura un momento de paz y tranquilidad que es difícil de encontrar en el ajetreo de la vida cotidiana. Me recuerda la importancia de disfrutar de las pequeñas cosas, de encontrar la alegría en la rutina, de apreciar la belleza de la simplicidad. Pero no solo me inspira como modelo. Ande también me inspira como persona. Su pasión por la vida, su dedicación al trabajo, su compromiso con las causas sociales, su bondad y generosidad, todo eso me motiva a ser mejor, a esforzarme más, a dar lo mejor de mí en todo lo que hago. Su ética de trabajo es admirable. Siempre está dispuesta a dar el 110% en todo lo que hace. Y su compromiso con las causas sociales es inspirador. Siempre está buscando maneras de ayudar a los demás, de hacer del mundo un lugar mejor. Ella me ha enseñado a ver la belleza en las pequeñas cosas, a valorar los momentos simples, a apreciar la compañía de las personas que amo. Y eso, por supuesto, se refleja en mi trabajo como fotógrafo. Porque al final, la fotografía no se trata solo de técnica, de composición, de iluminación. Se trata de conectar con el sujeto, de comprender su esencia, de transmitir su historia. Y Ande me ayuda a hacer eso. Ella me abre los ojos, me inspira a ser creativo, me impulsa a superar mis límites. Es como si ella fuera mi musa, mi guía, mi fuente constante de inspiración. He aprendido mucho sobre fotografía gracias a Ande. He aprendido a ser más paciente, a ser más observador, a ser más intuitivo. He aprendido a capturar la luz de la manera más favorecedora, a encontrar los ángulos más interesantes, a crear imágenes que sean a la vez hermosas y significativas. Pero lo más importante que he aprendido es que la fotografía es mucho más que una habilidad técnica, es una forma de arte, una forma de expresión, una forma de conectar con el mundo que nos rodea. Así que sí, puedo decir con total certeza que Ande Ercel es una de mis mayores inspiraciones fotográficas. Y no solo por su belleza, sino también por su talento, su personalidad y su alma. Su belleza es innegable, por supuesto, pero es mucho más que eso. Es su energía, su carisma, su pasión por la vida lo que la convierte en una fuente inagotable de inspiración. Y su alma es pura, generosa, compasiva. Es un alma que brilla con una luz propia. Y hablando de inspiración, me gustaría invitarlos a que me cuenten en los comentarios quién o qué los inspira a ustedes. ¿Qué los motiva a crear, a soñar, a perseguir sus pasiones? Me encantaría saberlo. Compartan sus historias conmigo. Tal vez podamos inspirarnos mutuamente. Tal vez podamos descubrir nuevas fuentes de creatividad. Tal vez podamos simplemente conectar a un nivel más profundo. También me gustaría saber qué tipo de contenido les gustaría ver en el canal. Más vídeos sobre fotografía. Más vídeos sobre viajes. Más vídeos sobre, bueno, ustedes díganme. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que realmente les guste. Estoy siempre buscando nuevas ideas, nuevas formas de conectar con mi audiencia. Quiero que este canal sea un lugar donde puedan encontrar inspiración, entretenimiento y una comunidad de personas con ideas afines. Y ahora, para ir cerrando, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan inspirado un poquito. Recuerden que la inspiración está en todas partes, solo tenemos que abrir los ojos y el corazón para encontrarla. Está en la naturaleza, en el arte, en la música, en las personas que amamos. Solo tenemos que prestar atención, estar presentes y permitir que la magia nos envuelva. Y si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido para ustedes.
Cada like, cada comentario, cada suscripción me da la energía que necesito para seguir adelante. Me demuestra que lo que estoy haciendo tiene un impacto, que estoy llegando a la gente, que estoy haciendo una diferencia. Así que ya saben, a darle like, a compartir y a suscribirse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y muchos besos. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima. Y recuerden siempre, la vida es un lienzo en blanco, así que pinten con los colores más brillantes. Sean creativos, sean apasionados, sean ustedes mismos. Y nunca dejen de buscar la belleza en el mundo que los rodea. Porque la belleza está ahí, esperando a ser descubierta. Solo tienen que abrir los ojos y el corazón para verla. Adiós, amigos.